Ok, muy bien. Bienvenidos entonces hoy a Un Café con el Pastor. Como ustedes lo saben, iniciamos la semana pasada con la serie El Reino de Dios. Empezamos con la introducción hablando de lo que la palabra de Dios dice, que no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo al mismo tiempo. Empezamos a hacer un contraste entre el sistema del mundo y el sistema del reino de Dios. Apenas fue la mera introducción, aunque creo que estuvo muy padre, aprendimos muchas cosas, pero fue apenas la mera introducción. Así es que vamos a ir viendo poquito a poquito las áreas del sistema del mundo contra el sistema del reino, que estoy seguro que en muchas de las cosas pues les va a volar la cabeza, porque nos vamos a dar cuenta que la gran parte del tiempo estamos viviendo más en el mundo que en el reino de Dios, y debería de ser pues un poco al revés, ¿ok? Así es que vamos a iniciar leyendo. Ya saben la dinámica: cuando alguien quiera platicar alguna cosa o quiera hacer alguna pregunta, pues simplemente levanta su mano y le damos el uso de la palabra. También la primera lectura de la palabra yo la leo, luego ustedes pueden hacer las siguientes. Entonces vamos aquí a leer en la palabra de Dios Lucas capítulo 19. Aquí estás. Lucas capítulo 19 a partir del verso 11. Ok. Entonces pongan mucha atención. Una buena parte de lo que podemos recibir de la palabra de Dios es simplemente leer bien, es lectura de comprensión, y la otra parte pues es la revelación, evidentemente, del Espíritu Santo. Pero entonces dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Les dijo entonces: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciéndole: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y dénsela al que tiene 10. Ellos le dijeron: Señor, pero ya tiene 10 minas.
pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos que no querían que yo reinase, tráiganlos acá y decapítenlos. Ok. Bien. Entonces, ustedes pueden ver aquí una parábola de Jesús, una parábola que habla inicialmente de la intención de Jesús para corregir un pensamiento en los discípulos, ¿ok? Este pensamiento que Jesús trataba de corregir es que los discípulos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, ¿ok? Muchas personas piensan que el reino de Dios se manifestará inmediatamente en sus vidas tan solo como que sean cristianos, tan solo como que hayan recibido a Jesús, el reino de Dios se les va a manifestar de inmediato. Entonces, ellos creían que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente y Jesús les da una parábola para corregir ese pensamiento. Desde aquí estoy seguro que ya muchos empiezan así como que, caray, espérate, ¿cómo? Que el reino de Dios no se manifiesta inmediatamente. Exactamente, ahí ustedes lo pueden ver. Estoy seguro que ¿cuántas veces han leído este pasaje de la Biblia? Muchas veces. ¿Y cuándo habían notado de que el propósito de esta parábola era corregir ese pensamiento? Yujú, pueden hablar, de veras, sí les doy chance. Acuérdense que en un café con el pastor es para interactuar. A ver, ¿cuántos se habían dado cuenta entonces de que esta parábola tenía como propósito corregir ese pensamiento? No. No lo habían visto. Ok. No lo había visto. Ahora, entonces, la parábola que Jesús presenta es la parábola, él habla de que un hombre se fue a un país lejano para recibir un reino y entonces volver. Si vamos entendiendo esta parábola, ese hombre que se fue a un país lejano para tomar un reino y volver, está muy claro que se trata del mismo Señor Jesús. Creo que todos lo entienden, ¿verdad? ¿Ok? Jesús resucitó y fue al cielo, en donde está sentado a la diestra del Padre, para tomar un reino, el reino de Dios, y entonces volver para establecer ese reino en la tierra. ¿Ok? Ok, y entonces dice que entre tanto que él se fue, tomó a sus siervos y repartió su dinero, repartió sus bienes, los repartió entre sus siervos. Dice aquí en este ejemplo que llamó a 10 siervos y les dio 10 minas. O sea, a cada uno de esos siervos les dio una mina. Esta no es la parábola de los talentos, en donde a uno le dio 10, a otro 5, a otro 2. No. Esta parábola es la parábola de las minas. Esta es una parábola diferente. Aquí a cada siervo le dio una mina. Les dio equitativamente, repartió sus bienes entre ellos. Las riquezas que tenía este hombre las repartió. Está hablando de que Jesús entonces repartió los bienes del reino de Dios, los repartió en la iglesia, los repartió entre sus siervos, que en este ejemplo pues es la iglesia, somos todos nosotros, ¿ok? Y después de haber repartido, les dio un encargo. ¿Cuál es el encargo que les dio?
Que negociaran con con las minas, que Ajá, negociaran. les dijo, negociad. Ese es el encargo. No les dijo trabajen, les dijo Negocien. negocien. ¿Ok? El trabajo que tenían que hacer es negociar. Entonces, la pregunta clara es, este hombre es Jesús y es el reino de Dios del cual estamos hablando y les dice negociar. La pregunta es, ¿cómo se negocia en el reino de Dios? ¿Qué significa negociar en el reino de Dios? ¿Es lo mismo negociar en el reino de Dios que negociar en el sistema del mundo? No, ¿Se hace de la misma manera? ¿Los negocios del reino son lo mismo que los negocios de este mundo? ¿Las negociaciones son iguales? ¿Cómo es que se negocia? ¿Cómo es que se negocia en el reino de Dios? Bueno, en el mundo, voy a iniciar por allí, en la parte del mundo, todos los días se hacen negocios, se hacen negociaciones, todos los días, desde que ustedes se levantan hasta que se van a dormir, están haciendo negociaciones. Se dice que en este mundo nadie tiene lo que se merece, sino lo que pudo negociar. ¿Es cierto eso? Nadie tiene lo que se merece, sino lo que pudo negociar, sino lo que ha negociado. ¿Es sí, así eso es. cierto? Sí, sí es cierto. Y estas negociaciones, esta manera de negociar en este mundo, tiene que ver con una ley de este mundo, que es la ley de la oferta y la demanda. ¿Ok? Esta ley rige los negocios, las negociaciones que hay en este mundo. Por ejemplo, los compradores siempre buscarán tener una amplia base de oferta, la más amplia base de oferta, de manera que ellos estén en una mejor posición, en una posición de fortaleza para negociar el más bajo precio posible. ¿Cómo se logra tener el más bajo precio? Bueno, pues teniendo el mayor número de oferta, el mayor número de vendedores. Si tú logras tener un número grande de vendedores que vendan lo mismo, entonces los precios los vas a bajar porque va a haber una competencia y a mayor oferta se reducen los precios. Entonces, un comprador, esta es una regla, si tú trabajas en una empresa, en el departamento de compras, en la gerencia de compras, lo que tú tienes que hacer es tener un montón de vendedores, es captar gente, captar empresas que vendan lo mismo para que tú tengas una amplia base de vendedores y de esa manera abates los costos rápidamente para tu empresa. Ahora, por la otra parte, el vendedor lo que va a intentar hacer es crear necesidades únicas, ¿ok? Necesidades únicas que cumplan sus productos, de tal manera que su precio pueda ser el más alto posible. ¿Cómo se hace esto? Diferenciándote de todos los demás para que tú seas único, para que tú seas el único que ofrece algo en el mercado, de tal manera que entonces, al ser el único, los precios suben. ¿Por qué? Porque se redujo la oferta. Tú vas a tratar de reducir la oferta a través de ser el único para que los precios suban. ¿Ok? Esta es una de las obvias estrategias de marketing para poder obtener las mayores ganancias posibles. Así es que ustedes pueden ver estas
estas estrategias, no sé, por ejemplo, no sé, en la venta de un cereal. A ver, esperen tantito que están haciendo ruido aquí afuera. Okay. En la venta de un cereal, ¿no? El cereal es cereal y todo mundo puede vender cereal, pero a Kellogg's se le ocurrió poner en la caja de sus cereales unas bonitas imágenes de caricaturas del tigre, de no sé qué. Entonces, de esa manera, al poner esas imágenes, bueno, pues hacen que los niños quieran que se compre esa cajita, no otra, sino esa cajita. ¿Por qué? Pues porque esa cajita tiene esa imagen. Entonces el papá podría comprar el cereal que fuera, pero el niño dice, no, yo quiero ese. ¿Por qué? Porque ese tienes esa imagen. Entonces eso lo diferencia de todos los demás y lo hace único, y entonces él puede estar por encima del precio de todos los demás. Igualmente, lo que pueden hacer ahora que ya el gobierno mexicano les prohibió tener esas imágenes, que para que no los niños no los pudieran estar adquiriendo, bueno, pues entonces lo que puedes hacer es poner un muñequito dentro de las cajas de cereal, lo cual te vuelve a ser único con respecto a todos los demás, y entonces el niño va a querer comprar la caja de cereal esa porque esa trae un muñequito. En fin, estas son las estrategias que mercadológicamente tú puedes hacer para poderte diferenciar de los demás, y al ser único, entonces reduces la demanda, reduces, perdón, la oferta, y al reducir la oferta, los precios suben. Esta es la manera en la que se negocia. Igual, no sé, por ejemplo, el que vende autos, lo que puede hacer es no vender autos, ¿no? Sino vender una percepción de éxito. Entonces, si tú estás manejando ese coche, tú te sientes una persona exitosa, tú te sientes una persona que le ha ido bien en la vida, una persona feliz. Eso te lo mueven a través de comerciales y de toda esa cuestión, de tal manera que entonces ya no estás vendiendo un producto, sino estás vendiendo una cuestión emocional que te hace diferente de los demás. Entonces, los compradores siempre van a intentar hacer que todos los productos se vean como commodities. Commodity es un producto general, ¿ok? Y el vendedor lo quiere hacer como un producto único. Ahí tienen ustedes dos diferentes maneras a través de las cuales ustedes pueden negociar. Esto es muy, muy sencillo. O sea, si ustedes quieren comprar cualquier cosa y ustedes quieren el menor precio posible, pues simplemente busquen tener al mayor número de vendedores, y el mayor número de vendedores, todo el mundo entonces va a empezar a bajarse. Así es, así de sencillo. Si ustedes lo que quieren es vender, pues entonces diferenciense de todas las demás para poder entonces vender mucho más fuerte. Así es que hay dos fuentes importantísimas de poder en las negociaciones. ¿Ok? Dos fuentes importantes de poder en las negociaciones en el mundo. La primera es el dinero y la segunda es la información. Dinero e información. El capital es una super fortaleza, porque a través del capital que tú tengas puedes aguantar en el tiempo una negociación de tal manera que tú presionas al oponente con el tiempo a que se someta a lo que tú estás negociando. Te da una fuerza de poder. O sea, la negociación tiene que ver con poder, tomar una posición de poder y no moverte de esa posición de poder. Así es que el dinero te da una posición de poder. Si la persona quiere comprar algo y tú se la quieres vender y tú se lo quieres vender a un precio más alto, pero él está con que no sé, que sí, que no sé qué, y tú aguantas en el tiempo y aguantas en el tiempo, lo estás presionando, y entonces los dos están teniendo una presión,
el que tenga la mayor capacidad de aguantar en el tiempo es el que va a ganar la negociación. El dinero es una posición de poder y la otra es la información. La información es muy importante para saber lo que le está pasando a tu contraparte. Tú tienes que saber qué le pasa a tu contraparte, eso se llama inteligencia, ¿ok? Inteligencia mercadológica, inteligencia de mercado. Tú tienes que saber qué le está pasando. Si tu contraparte está necesitada, si tu contraparte está en una posición vulnerable, si tu contraparte tiene en ese momento alguna necesidad, tú tienes que saberlo. Ahora, el manejo de la información es muy importante porque la información puede ser real o puede ser bluff. No importa que sea bluff. Aunque tú estés blufeando, tienes que mantenerte fuerte. Entonces, la posición de bluff también te da poder. Entonces, ¿quién gana las negociaciones en este mundo? El que está en una mejor posición de poder. Se sorprenderían ustedes al saber, yo les estoy hablando de las negociaciones mercantiles, de las negociaciones en el mundo empresarial, pero se sorprenderían ustedes al saber que todos los días están negociando con su familia, que todos los días están negociando con sus hijos, que todos los días están negociando con amigos, con diferentes personas, y se sorprenderían de saber que en muchas ocasiones están usando posiciones de poder para salirse con la suya. Están negociando conforme a la forma de este mundo. El que más aguante, el que más esté en posición de poder, gana las negociaciones y se sale con la suya. Así funciona el mundo, ¿eh? Así funciona el mundo. Así es que, como ustedes se dan cuenta, las negociaciones en este mundo se basan en control, en dominio y en poder. ¿A cuántos de ustedes les gusta jugar dominó? Acá a Eunice le gusta, también a Ruth le gusta jugar dominó. A mí, A Toño le gusta, a Diana creo que también. sí. Ok. También. Jugar dominó, a mí me fascina jugar dominó. Es un juego muy sencillo, pero es un juego de mucha concentración, es un juego de saber lo que está pasando ahí en el juego. Y como lo dice su nombre, el chiste del juego dominó es dominar a los demás. Ese es el chiste del dominó. Es que tú, a través de tu juego, tomas posiciones de poder para obligar a los demás a tirar lo que tú quieres que ellos tiren. O sea, tú obligas a todos los demás a que tiren las fichas que tú quieres que tiren. ¿Cómo lo haces? A través del juego, a través de dominar, a través de tomar posiciones de poder. Es un poco, es mucho más inteligente que el póker, porque el póker es mucho bluff. Acá no hay bluff, acá hay inteligencia. En el dominó se domina con inteligencia, no con bluff. En el póker se domina con más bluff que con inteligencia. Pero tú tomas una posición de dominio. Ahora, es interesantísimo ver que personas ocupan estas posiciones de poder para controlan a sus maridos, controlan a sus esposas, controlan a sus hijos, en vez de usar autoridad, usan control. Por ejemplo, la mamá que le dice a su hijo, porque soy tu madre, es una posición de poder, no es una posición racional, no explicó absolutamente nada,
simplemente le está diciendo que se tiene que hacer las cosas porque ella es la mamá y pues porque está grandota, porque tiene las manotas más grandes y si le da un manazo pues le va a ir mal, porque grita más fuerte, pues porque no sé, entonces como es la mamá, pues entonces hay que hacerle caso. Es una posición de poder y el hijo terminará haciendo lo que la mamá le dice, no porque esté convencido ni porque sepa que es correcto, sino porque tuvo que hacerlo, fue dominado, fue controlado. Así es que se controla con posiciones de poder. Por ejemplo, Sansón fue controlado a través de Dalila con el sexo. Sansón terminó declarando cuál era la fuente de su poder porque fue dominado a través del sexo. Y ustedes pueden ser, oye, pero si él era el fuerte, sí, pero la mujer tuvo una posición de poder, buscó la posición de poder y en la negociación ganó la negociación, de tal manera que Sansón tuvo que decir todo lo que le estaban pidiendo. Entonces, es interesante cómo en muchas familias, en lugar de usar la negociación del reino de Dios, que ahorita la vamos a ver, se ocupa la negociación de este mundo con posiciones de poder para dominar, controlar a las personas, ¿ok? Y la negociación de este mundo es control, dominio, poder. Esto no es el reino de Dios, sin embargo, así se manejan familias, personas y demás, ¿ok? Ahora, entonces, ¿cómo son los negocios en el reino de Dios? Son diferentes. Es muy diferente el término negociar que dijo Jesús al término de toma posiciones de poder. Hechos capítulo 20, verso 35, si alguien lo puede leer, por favor. Empezamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Perdonen, es que no había puesto. Hechos, capítulo 20, verso 35. ¿Alguien lo puede leer? Yo lo leo. Por favor. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces aquí hay algo diferente, ¿no? En el mundo, nosotros nos hemos acostumbrado a que lo importante es lo que nosotros recibimos a cambio de lo que hacemos. ¿Qué es lo que yo recibo a cambio del trabajo que yo hago en la casa? ¿Qué es lo que yo recibo a cambio del trabajo que yo hago en la oficina? ¿Qué es lo que yo recibo a cambio de el trabajo? Bueno, obviamente en este mundo, las personas que están trabajando es porque están rentando su tiempo, ¿ok? Están rentando su tiempo a alguien más y entre ese tiempo sea más calificado, pues van a ganar más, ¿ok? Están rentando un tiempo calificado, no un tiempo regular. Sucede lo mismo, ¿no? Entre cuando la oferta se reduce, los precios suben. Entonces, si yo puedo dar un tiempo calificado que muchas personas no pueden dar, sino que se hace cada vez menos el número de personas que pueden dar lo que yo doy, yo voy a ganar más. ¿Okay? Es lo mismo, es la misma base de negociación. Entonces, en este mundo nos rentamos nuestro tiempo. Y cuando rentamos nuestro tiempo, vamos a ganar lo que negociemos. Si yo negocio como una persona que tiene un tiempo regular, voy a ganar muy poco. Si negocio como una persona que puede rentar su tiempo calificado, pues voy a ganar mucho más.
Entonces, resulta absurdo intentarse rentar en lo general, cuando se puede uno rentar en lo único, en lo particular. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ok? Ahora bien, pero en este mundo, entonces todo el mundo está interesado en qué es lo que voy a recibir de lo que yo hago. A esto se le llama retribución. Es un sistema de compensación, es un sistema de retribución. Yo hago, entonces recibo. Si voy a poner un negocio, pues lo pongo porque quiero obtener utilidades. Si voy a rentar mi tiempo para una empresa, pues lo que quiero es obtener un buen salario. Así es que nos encontramos con algo importante que en este mundo siempre se está buscando la retribución. Pero Jesús dijo una cosa completamente diferente al sistema de este mundo. Dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Oh, caray, o sea, en este mundo no es así. En este mundo lo que buscamos es recibir y no dar. Entre menos dé, más reciba. Buscamos trabajar lo menos posible para ganarlo más. Entonces buscamos la máxima compensación por el mínimo esfuerzo. Pero sucede que en el reino de Dios es más bienaventurado dar que recibir. Piense bien, bienaventurado es 1000 veces feliz. Bienaventurado es que la bendición de Dios está contigo impresionantemente. Eso es una persona bienaventurada. Entonces, en el reino de Dios nos dicen que la negociación no es yo hago para recibir. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús vino a este mundo con el sistema del reino de Dios, vino al mundo para establecer el reino de Dios. Y entonces lo que él hizo fue tomar nuestros pecados, sufrir el castigo de esos pecados, para entonces otorgarnos a todos nosotros la bendición. Él vino a dar, no a recibir. Esto es el reino de Dios. El reino de Dios se basa en dar, no en recibir. La negociación es al revés. La negociación entonces en el reino de Dios es más dar que recibir, es ofrecer. Una posición de poder te da que una persona necesite algo que tú tienes. Si una persona está necesitada de algo que tú tienes, estás en una posición de poder. Porque entonces tú puedes negociar a tu favor. Es lo que hizo Dalila. Dalila estaba buenérrima, por lo que yo puedo entender. Dalila tenía un cuerpazo, le encantaba a Sansón. Ella tenía lo que Sansón quería. Eso es una posición de poder. Aunque Sansón era el fuerte, aunque Sansón era el ungido, aunque Sansón era el guau, Dalila tenía lo que Sansón quería. Así es que ella estaba en una posición de poder y la hizo valer. Ahora, en el reino de Dios, si tú tienes algo que otra persona necesita, tú lo puedes usar para recibir algo a cambio. Eso es el sistema de este mundo. O sencillamente, eso que tú tienes y la otra persona necesita, se lo das. Pierdes toda la oportunidad de negociación de este mundo. Pierdes toda tu posición de poder, pero se lo das. Esto es la forma de hacer negocios en el reino de Dios. ¿Verdad que es completamente diferente? Absolutamente diferente.
yo tengo lo que tú necesitas, entonces, ¿te lo doy o pido algo a cambio? ¿Qué hacen en las familias regularmente? ¿Se pide algo a cambio o lo dan? ¿O lo Se ofrecen? da, ¿Se da? se da. ¿Se da? Normalmente debería de ser así, ¿no? Un padre está acostumbrado a darle a sus hijos, ¿cierto? Ahí está establecido el reino de Dios cuando un padre le da a sus hijos. Ahora, pero los hermanos, Pues ahí no somos tan, no lo hacemos. estoy hablando de los hermanos dentro de una familia, O sea, no estoy hablando de los hermanos de la iglesia, no, los hermanos de No, una sí, familia, los hermanos de una sí. familia. No lo hacemos. A ver, ¿le dan al otro lo que necesita o negocian algo a cambio? Negociamos. Sí, normalmente, ¿no? Ahora, y con las A demás veces hasta los personas, padres, ¿no? ¿mandé? A veces hasta los mismos padres, digo, yo he visto que les dicen a los hijos, si te portas bien, te doy esto. O si sacas buena calificación, tienes el juguete que quieres y si no, no. Es una posición de poder, ¿verdad? Ujú, O la que te decía, ¿no? Porque soy tu madre. también. Son posiciones de poder de este mundo, pero Jesús nos enseñó esto. Jesús nos dijo, yo doy mi vida por ustedes, o sea, para darles. Yo voy a trabajar para darles. Es interesante que todos estamos acostumbrados a trabajar para recibir, pero en el reino de Dios, nosotros trabajamos para dar. Oh, qué cosa tan interesante. Qué cosa tan interesante. Entonces, fíjense algo interesantísimo. Les dijo a sus siervos, les dijo, tomen la mina y negociad. Pero pues, la negociación en el reino de Dios es totalmente diferente, ¿no? Negociad, les dijo. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos con esa mina? Darla. Darle al que tuviera necesidad con los bienes, con las riquezas del reino que habían recibido, darle a las demás personas. Entonces llegó el primero de ellos, llegó el primero de los siervos para hacer cuentas y le dijo, mira, Señor, yo trabajé con tu mina y logré multiplicarla por 10. ¿Es cierto? ¿Eso le dijo? Pues no leyeron, no leyeron la parábola. Sí. Fue la mina lo que produjo. A ver, ¿verdad que no fue así? Lo que le dijo fue, mira, Señor, tu mina ha ganado otras 10. ¿Cómo es eso? Fíjense bien que no fue el trabajo del siervo el que multiplicó a la mina, sino que la mina tenía un poder de multiplicación, porque dijo, tu mina ha ganado otras 10. ¿Quién ganó las otras 10 minas? ¿El siervo o la mina? La mina. La mina. La mina. Estamos hablando entonces de que estas minas son semillas. En el reino de Dios, las riquezas son semillas. En el reino de Dios, los bienes que recibimos de Él, espirituales y materiales, son semillas de reino, son semillas en el reino de Dios. Negociar significa sembrar esas semillas. Ellas tienen la información genética necesaria para multiplicarse.
Ujú. Ellas se multiplican porque tienen la información genética. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es sembrarlas, darle a las personas lo que necesitan de lo que Él nos ha dado. El apóstol Pedro y Juan llegaron con ese cojo que estaba a la puerta del templo de la Hermosa y le dijeron, no tenemos plata ni oro en ese momento, porque sí tenían dinero. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le dieron la mano y se levantó. Lo que habían recibido de parte del Señor, lo negociaron, hicieron un negocio allí. Hicieron un negocio en la puerta del templo. ¿Cuál fue el negocio? Darle al cojo lo que él necesitaba. ¿Por qué le pudieron dar al cojo lo que necesitaba? Porque ellos lo tenían, lo habían recibido de parte de Jesús. Así es que entonces cuando tú ves a una persona necesitada de algo, necesitada de sanidad, necesitada de consejo, necesitada de un apapacho, necesitada de ánimo, necesitada de una palmada, necesitada de un regaño, cuando tú ves a una persona necesitada, allí hay negocio. Allí hay negocio. Tanto en el mundo como en el reino de Dios, una persona necesitada representa un negocio. En el mundo, una persona necesitada representa negocio porque con él vas a recibir un montón. Vas a canjearlo por algo. Pero en el reino de Dios no lo vas a canjear por nada. Le vas a dar de lo que has recibido y al darle de lo que has recibido, la mina se va a multiplicar. Así se hacen los negocios en el reino de Dios. Estamos sembrando una semilla que se va a multiplicar porque tiene la información genética para hacerlo. Lo que estamos haciendo es sembrar. ¿Qué es lo que hicieron el apóstol Pedro y Juan? Bueno, pues sembraron en este cojo la semilla del reino. ¿Cómo? Por medio del poder para sanar a los enfermos. El cojo entonces hizo lo que no había podido hacer en toda su vida, meterse al templo, entrar en la presencia de Dios, lo cual, como una persona imperfecta que era, le estaba excluido de ello. Él estaba excluido de poder entrar en la presencia de Dios. La imperfección lo excluía, pero la gracia de Dios lo incluyó. Entonces le dieron la inclusividad que él necesitaba, se metió entonces al templo. Lo que produjo fueron 5,000 personas convertidas. 5,000 personas que creyeron en el Señor Jesucristo a través de haberle dado a este hombre lo que ellos tenían. Ellos pudieron haber dicho, bueno, pero a ver, nosotros tenemos un poder para sanarte, pero ¿qué me vas a dar a cambio? A ver, si yo te sano, vas a ser mi seguidor, vas a ser mi discípulo. Me vas a servir, vas a ir conmigo a donde yo te diga. No sé. Ellos no le dijeron nada, simplemente le dieron lo que habían recibido de parte de Jesús y listo, lo dejaron en libertad para que él hiciera lo que quisiera hacer. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ok? Entonces, cada vez que tú ves una persona necesitada, te tengo una noticia. Allí hay negocio. Allí hay negocio. Hay una persona enferma, allí hay negocio. Ves a una persona con carencias, allí hay negocio. Ves a una persona necesitada de afecto, allí hay negocio. A una persona desanimada, allí hay negocio. A una persona que está en duelo, allí hay negocio. Así es que los negocios del reino están en todas partes, porque en todas partes hay personas necesitadas. La demanda es muchísima. La demanda es muchísima. Estamos en un mercado demandante. Sí, Eunice.
Y aparte, creo que es importante mencionar que, pues, ¿cómo vas a dar algo que no tienes, no? O sea, Claro, a final de cuentas, si nosotros nos dedicamos a los negocios del reino, va a ser porque ya tenemos eso y Dios nos va a seguir dando más y más y más y más para que sigamos dando nosotros a los demás. así es. Entonces, esto quiere decir que entre más tú des, entre más tú negocies conforme a la negociación del reino, más vas a tener. Escuchen bien, la persona que había recibido una mina ya tenía 10. Es más, no es cierto, ya tenía 11. Tu mina ha ganado otras 10, le dijo, ¿ok? Luego llegó el que había recibido una y le dijo, mira, tu mina ha producido 5 más. Eso es lo que exactamente dice. Tu mina ha producido 5 más. No dijo, yo produje 5 minas más, sino dice, tu mina ha producido 5 minas más. ¿Ok? Y al que no produjo nada, al que no trabajó, al que no hizo nada con la mina que había recibido, este hombre que tomó el reino dijo, quítenle la mina que tenía y dénsela al que tiene 10. Los izquierdosos inmediatamente replicaron y dijeron, Señor, ¿cómo le vas a dar al que ya tiene 10? Ya es muy rico. ¿Cómo le vas a quitar al que no tiene para darle al que sí tiene? Eso es injusto, es inmoral. Eso va en contra de la equidad. Ese es el pensamiento izquierdoso. Pero Jesús dice, al que tiene y no lo trabaja, hasta lo que tiene le será quitado. Ahora, hay algo interesante. Muchas personas dicen que no han recibido nada, lo cual es una mentira, porque nos dice la parábola que a todos los siervos han recibido de parte del Señor, han recibido dones, han recibido minas, han recibido riquezas de reino. Todos los que están aquí, todos han recibido riquezas de reino. Todos. Ahora, que se empiecen a ver ya diferencias en las riquezas de reino entre unos y otros, tiene que ver con lo que han hecho con ellas. Tiene que ver si están negociando con ellas o se las están quedando sin hacer nada. Cuando tú ves una persona necesitada, tienes la oportunidad de multiplicar lo que Dios te ha dado. Tienes la oportunidad de que esa semilla sea sembrada y se multiplique. Si no haces nada, pues no se multiplica. Semilla que no se siembra, semilla que no se multiplica. Sí, hasta aquí estamos bien, ¿está clarito? Ok, ahora bien, sucede que yo les digo que entonces todos los que trabajan en el reino no tienen retribución. A ver, otra vez. Todos los que trabajan en el reino no tienen retribución. No hay salario. ¿Qué opinan de eso? ¿Están felices con eso? Estamos acostumbrados a trabajar por salario. Estamos acostumbrados a trabajar para que nos den retribución. ¿Están felices con que en el reino de Dios se trabaja sin retribución? Les veo caras de... En distintos ejes para reducir los efectos catastróficos del cambio climático. A ver, están escuchando el cambio climático y no sé qué, pero yo no estoy interesado en el cambio climático. Pues es que
o sea, no hay retribución porque pues no estás pidiendo nada a cambio, pero pues es lo que decía, ¿no? O sea, Dios a final de cuentas te va a dar, entonces sí hay, ¿no? ¿Si hay retribución? Pues A ver, tal vamos vez a no por ponerlo. parte del hombre, pero por parte de Dios, ¿y qué más quieres? ¿Dios te retribuye? A ver, Ajá. fíjate bien, Bueno, fíjate bien. A ver, Dios vamos a te ver, da, no te vamos a ver, retribuye. vamos a ver, vamos a ver. Una persona recibe salario cuando está trabajando para una empresa. Si no trabaja, pues no recibe, ¿verdad? ¿Ok? A ver, sí, Erika. ¿No se supone que esto que estamos haciendo es hacer riquezas en el cielo, que al final vamos a dar nuestras coronas? Ajá, ok. Y sí, ¿no? O sea, estamos multiplicando riquezas en el reino de Dios. Sí, tienes razón, pero ahorita vamos a hablar de retribución. Sí, Solecita. Yo digo que sí, porque en la misma parábola dice que el que ganó las 10, que fue pues la misma semilla, pues le dio más, o sea, le dijo, toma de que no trabajó y dásela al que tiene más. Entonces, yo por ese lado sí puedo ver que hay retribución de parte de Dios. Ok. Señora Alma Rosa. La mía es pregunta, pastor, diciendo, dice que ya todos recibimos para poder dar. Sí. Bueno, yo creo que hay unos que ya han recibido más, ¿no? Pero No, no. Si usted todos ve la parábola, todos recibieron lo mismo, ¿eh? Bueno, entonces se puede decir que yo cuando, bueno, a mí me sucedió el domingo, ¿no? El domingo me sucedió que me sentía muy cansada, bla, 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 y no quería salir. Y mi nieta me hizo salir a fuerzas al parque. Entonces, me encontré una muchacha ahí en el parque con 2 niñitos y se acercó, ¿no? Hasta que ya me platicó ella que estaba muy triste, que su mamá se había muerto y así, ¿no? Entonces yo le dije que si quería que le oraran y me dijo que sí. Y bueno, esa es mi pregunta. Ahí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hago? O cómo que, bueno, yo ya le dije, ¿no? Le hablé de Dios y lo que hizo por mí y todo. Y y luego, ¿qué hago? Pues lo que usted hizo fue darle de lo que usted ha recibido, ¿no? Sí, Entonces, lo ¿cómo hice. se fue esta persona? Pues se fue bien, nos seguimos contactando por teléfono, le mando sus cápsulas de té. Entonces, como usted misma se está dando cuenta, es lo mismo del cojo, ¿verdad? El cojo no podía andar y lo levantaron de su posición, y esto mismo es lo que usted hizo con esta persona, la ayudó a levantarse de la posición en la que estaba, y ahora esa persona está empezando a entrar en la presencia de Dios y a conocer del Señor. Usted hizo lo mismo que el apóstol Pedro y el apóstol Juan con ese cojo de la hermosa, le está dando algo que esta persona no tenía, le está dando ese ánimo, felicidad, etcétera. Ahí lo tiene. Entonces, había negocio, usted salió y se encontró una persona para hacer negocio. Así es que con lo que usted ha recibido, que a lo mejor usted lo menosprecia, al ratito vamos a hablar de eso que usted recibió, ya lo puso a trabajar. Y entonces, eso que ya está trabajando se va a multiplicar. Va a empezar a haber multiplicación después de haber sido sembrado. ¿Sí, Hilda? Pues yo creo que sí hay retribución. ¿Tú crees que sí hay retribución? Sí, Ajá. porque la palabra dice que hay salario para el obrero. El obrero es digno de su salario. Correcto. Entonces, a lo mejor no lo vamos a ver de una manera monetaria o que nos va a caer del cielo, pero las bendiciones llegan y es una forma de retribución. Okay. Cuando uno trabaja para el Señor, de alguna forma el Señor no lo retribuye, ya sea mediante otro tipo de bendiciones. Ok. Recuerden esta palabra
de Hilda. El obrero es digno de su salario. ¿Ok? Recuérdenla bien. Cuando trabajamos, vuelvo a insistir, existe un sistema de retribución. Entre mejor hagamos las cosas, entre mejor sea nuestro desempeño, podemos obtener mejor salario. A menor desempeño, menor salario. A mayor desempeño, mayor salario. La norma. Ok. En el reino de Dios la cosa es así. Bueno, hay una parábola que creo que nos va a abrir un poco la mente. Ahorita apenas la vamos así como que a manosear, la vamos a manosear un poquito por fuera, ¿ok? No nos vamos a meter, todavía no vamos a sacarle las tripas, la vamos a manosear nada más. En esta parábola sucede que el hijo pródigo, el hijo menor, tomó la herencia que le correspondía, se fue lejos, malgastó todo lo que había recibido y de repente encontrándose ya en una situación apremiante de hambre y de escasez, volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hasta los siervos tienen abundancia de pan y yo aquí perezco. Él reconoció que su padre estaba haciendo algo totalmente diferente a lo que se hacía afuera en el mundo, que allí bajo su gobierno, bajo su autoridad, hasta los siervos tenían abundancia. Los siervos tenían abundancia. Hasta los siervos tienen abundancia, dijo él. O sea, hasta la clase de abajo tiene abundancia. Y dijo: voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir: padre, ya no soy digno de ser recibido como un hijo, la regué, eché a perder la herencia, lo reconozco, pero recíbeme como uno de los siervos. O sea, si mi papá me recibe como un siervo, mi condición va a mejorar impresionantemente de como estoy ahorita. Porque en la casa de mi padre hasta los siervos tienen abundancia. Regresó con su padre, le dijo las palabras que había pensado, pero el padre no lo recibió como siervo, lo recibió como hijo. Y al recibirlo como hijo, hizo una gran fiesta de bienvenida, porque su hijo, que estaba perdido, de pronto había sido encontrado. Estaba muerto y había resucitado. Era digno de hacer una gran fiesta. No le echó en cara haber desperdiciado, el haber vivido perdidamente. No le dijo: te lo mereces, lo que tienes. No le dijo nada de eso. No lo recibió como obrero, lo recibió como hijo, y el hijo lo tiene todo. El otro hijo, el hijo mayor, ese hijo mayor, se enojó muchísimo cuando vio que le estaban haciendo fiesta a su hijo, a su hermano, que había regresado. Entonces él sintió que se estaba premiando la maldad, que se estaba premiando al que había hecho lo incorrecto, que se estaba premiando la mediocridad. Se enojó muchísimo. Él tenía en su mente un sistema de desempeño. Yo he trabajado, yo he tenido un buen desempeño, yo he buscado por el bien de este sitio y a mí no me has hecho una fiesta. Es injusto. ¿Por qué retribuyes de una manera mayor al que hizo mal
Y en cambio, a mí que he hecho bien, a mí no me retribuyes de la misma manera. El hijo estaba pensando en retribución, el padre estaba pensando en relación, estaba pensando, este es mi hijo, este no es un obrero. El obrero es digno de su salario. La cosa es cómo quieren ustedes relacionarse con Dios. ¿Quieren relacionarse con Dios como obreros? Entonces exijan salario. ¿Quieren relacionarse con Él como hijos? Entonces recibirán herencia. Entonces recibirán bendición de Él, recibirán de la misma casa del Padre todas las bendiciones. Cada quien puede relacionarse como quiera, pero si ustedes trabajan en el reino de Dios, yo les aconsejo una cosa. Trabajen en el reino de Dios, pero relaciónense con Dios como hijos, no como obreros. No busquen la retribución porque no son obreros, son hijos. Al hijo se le da todo, independientemente de que si tiene buen desempeño o no tiene buen desempeño. Sus hijos, estoy seguro que en vez de haber aportado para la casa, han echado a perder un montón de cosas. Han echado a perder muebles, han echado a perder vajillas, han echado a perder aparatos eléctricos, han echado a perder un montón. Eso es lo normal de un hijo, echan a perder todo. Pero aunque echan a perder todo, se les da todo, porque son hijos, no son obreros. Sí, Rebeca. Ok. Precisamente para hace rato, no es que no encontraba la bendita manita. Yo en lo personal, yo hace rato que hablabas de precisamente de la retribución, yo creo que de todo lo que yo puedo entender o lo que yo anhelo, bueno, a lo mejor estoy saliéndome de contexto, no lo sé, pero yo tengo siempre la porción de la palabra donde dice, y toda lengua confesará que tú eres el Señor y toda rodilla se doblará delante de ti. Creo que para mí es algo que en mi vida, eso es lo que me hace servir al Señor. Buscar que el Señor pueda tener a toda su creación rendida delante de Él y que se le dé la gloria solo a Él. Entonces, cuando yo busco algo de Él, yo se lo pido por separado, o sea, yo sé que al diezmar, yo sé que al pedir por mi salud, al creer en las promesas, al creer en la sanidad que Cristo ya ganó para mí, en las liberaciones, en todo eso, eso ya lo tengo por default. No estoy buscando el que Él me dé para servirle, porque en lo personal yo veo el negocio de Dios como mi negocio, o mi negocio como el de Él, porque soy su hija. Finalmente el beneficio es para todos. El beneficio, lo que se gane en el reino de Él, es para mí una bendición. Lo que yo gane para el reino de Dios es para mi papá. O sea, realmente yo lo veo como una familia, un negocio familiar. Un negocio donde si me va bien a mí, le va bien a todos. Si le va bien al papá, nos va bien a todos. Entonces, eso es lo que yo de manera personal siempre trato de hacer, no buscar a lo mejor que yo reciba algo por servirle, porque eso ya lo tengo, ya recibo en sí. Exacto, porque somos hijos. Exacto, sí, exacto. O sea, recibimos porque somos hijos. Y si hijos, también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Sí. Solecita. Perdón. No. Bueno, rápidamente, nada más, de alguna vez cuando yo llegué a tener negocitos, que tú llegaste a conocer, generalmente tuve empleados. Y yo siempre les decía, entre mejor me vaya a mí, mejor te va a ir a ti. Porque yo comparto contigo lo que yo tengo, ¿no? Como mis empleados. Claro, el que cuida de la higuera comerá de ella. Exacto, cuánto más con mi Padre, que si su reino crece, nos va bien a todos. Si hay paz en todos lados, si hay amor en todos lados, me va a ir mejor a mí. Y su reino siempre va a ser de beneficio para todos sus hijos. Ya. Claro, Solecita. Sí. Más bien yo, es que realmente me acordé con todo esto y justamente ahorita lo platicábamos
que justamente hoy, en una plática con Brunito, hablábamos precisamente eso, ¿no? De los negocios. Él me preguntaba sobre el trabajo que hago, entonces él me decía que pues quería aportar de cierta manera, ¿no? Que qué necesitaba para poder aportar para la casa y todo ese tipo de cosas. Entonces le explicaba justamente cómo se mueve una empresa, también hablando justamente de finanzas, y le estamos enseñando a ahorrar y a diezmar y todo eso, pero algo muy importante y que le hicimos mucho énfasis es que pues él es nuestro hijo y no necesita tener méritos para pues, recibir cosas de parte nuestra, ¿no? Pero le decía, pero es padrísimo cuando de repente las cosas suceden y tú haces algo que aporta a la casa, ¿no? Aporta a mamá, aporta a nosotros y que nos beneficia a todos, ¿no? Si tú recibes algún dinero o algo, lo que sea, pues realmente a lo mejor no te vamos a dar un pago por lo que tú generes, ¿no? Sino realmente el beneficio va para todos. Comemos, tenemos pues todo lo que él quiera, ¿no? O sea, lo tenemos para él y para todos. Y cuando mencionaste esto del hijo que estaba pensando en el hecho de, es que no me has dado esto, no me has dado el otro, como decías, busca retribución. Algo que le platicábamos a Bruno es justamente eso de, aquí estás en la casa y tienes acceso a todo, ¿no? O sea, tienes acceso al refrigerador, tienes acceso a los juguetes, al internet, a lo que tú tienes. Y pues así, platicando con él, vimos cómo Dios estaba mostrándole y enseñándole, y también a nosotros enseñándonos cómo ser como hijos, ¿no? Delante de nuestro Padre, y padrísimo que podemos nosotros trabajar para el reino y sumar a todo lo que haya, porque Dios nos va a dar, ¿no? O sea, podemos tomar cuando queramos, podemos recibir de Él pues enorme cantidad. Dice que su palabra que pues, de Él son las riquezas, y pues recibimos conforme a sus riquezas, ¿no? Claro. Entonces, Ahora, Efra, fíjate en esto. El hijo pródigo, su estrategia fue, voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a pedir que me reciba como siervo. ¿Tú lo hubieras recibido como siervo? no, para nada. No. Pues absolutamente no. Absolutamente no. O sea, había demostrado ser desleal, había demostrado que no sabía hacer las cosas, había demostrado que era inepto, había demostrado todo eso. ¿Cómo lo vas a recibir como siervo? Es un siervo malísimo. Sí. No estaba calificado para ser siervo. O sea, qué bueno que lo recibieron como hijo, porque como siervo lo corren. Si tú lo recibes como siervo, lo hubieras tenido que correr a la semana. Era un babas. Ahora, pero lo recibes como hijo. ¡Ah, qué diferencia! ¡Qué diferencia! O sea, nosotros recibimos bendición del Señor no por el desempeño. Mi bendición no depende de mi desempeño. Mi bendición depende de que soy hijo. Ahora, lo que yo he recibido se multiplicará cuando yo lo siembre. ¿Por qué? Porque de suyo se multiplica. No porque yo sea muy bueno, sino porque ya tiene la información genética para multiplicarse. Así es que cuando yo doy de lo que he recibido, se va a multiplicar. Negociar en el reino de Dios significa dar, no recibir. Darle a las demás personas. Hay negocio donde hay una persona necesitada. Ahí hay negocio, es para ir y darle de lo que yo he recibido. Entonces se va a multiplicar. Mi bendición no tiene que ver con mi desempeño. Mi bendición tiene que ver con una sola cosa. Soy hijo de Dios. ¿Ok?
Esto es bien importante que lo tengamos muy clarito. Por eso le estoy hablando de los principios del reino de Dios en contraste con el sistema de este mundo, para que sepamos movernos en el reino de Dios. Yo veo a muchísimos cristianos queriéndose mover en el reino de Dios, pero con los principios del mundo. Así no es, así no funciona. Están equivocados. El reino de Dios se mueve bajo los principios del reino, no bajo los principios del mundo. Ahora bien, recordarán ustedes que esta parábola, yo les dije, tenía un propósito. El propósito de esta parábola era hacerles saber a los discípulos que el reino de Dios no se manifiesta inmediatamente. ¿Sí se acuerdan que por ahí empezamos? Ok. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría de inmediato, pero no es así. El reino de Dios no se manifiesta de inmediato. ¿Alguien puede leer Mateo 13, 31 y 32? Ajá. ¿Lo están viendo en la pantalla? Tipi. Ok. ¿Quién lo puede leer? Yo. A ver. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Quién es semejante al grano de mostaza? El reino de los cielos. Oh, ok. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la verdad, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando han crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ok. Entonces, ¿el reino de Dios se manifiesta de inmediato? No. No, el reino de Dios no se manifiesta de inmediato. El reino de Dios es semejante a una pequeña semilla, la más pequeña de todas las semillas. Así empieza el reino de Dios. El reino de Dios empieza como una minúscula, chiquitita, pequeñitita semilla, pero tiene el potencial de crecer hasta ser el más grande de todos los arbustos de una hortaliza, dice ahí. Así es que el reino de Dios tiene que ser sembrado. El reino de Dios es una semilla que tiene que ser sembrada para que de suyo crezca y se multiplique. El reino de los cielos empieza de esa manera, como una pequeña semilla. ¿Qué es lo que todos ustedes han recibido de parte del Señor? Una fe salvadora. Por lo menos es lo que tienen todos. Fe salvadora, una pequeña semillita. Es una semilla como de un grano de mostaza. Pero esa fe salvadora, si se siembra, va a crecer y va a generar algo extraordinario, el reino de Dios. El reino de Dios, entonces, es algo chiquitito. Ahora, el asunto es que todos los seres humanos en este mundo, el sistema de este mundo, nos ha enseñado a menospreciar lo pequeño. Por ejemplo, se menosprecia a una nación pequeña. En cambio, se está muy atento a lo que el presidente de una nación grande dice. Se ningunean las opiniones de los empleados que están en un inferior nivel, pero se está muy atento a lo que puede decir el director. Se está muy atento a los caprichos del director de la empresa. Nadie le hace caso a los animalitos pequeños. Los podemos matar con el pie, pero nos asustamos de un animalote que venga sobre nosotros. Así es que este mundo nos ha enseñado que hay que despreciar las cosas pequeñas. Pero ocurre algo en el sistema del reino de Dios
algo diferente en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, yo quiero decirles, la grandeza está escondida en lo pequeño. El reino de Dios es grande, el reino de Dios es inmenso, el reino de Dios es magnífico, pero está escondido en lo más pequeño, en una pequeña semilla. En el reino de Dios, la grandeza se esconde en lo pequeño. El Señor escogió lo más vil para hacer avergonzar a los sabios de este mundo, dice la palabra de Dios. Dice también, por ejemplo, en Cantares, dice que atrapen a las pequeñas zorras que tienen el potencial de destruir los huertos. O sea, no son las grandes, son las pequeñas zorras las que pueden destruir todas estas cosas. Así es que la palabra de Dios nos dice, pongan atención en lo pequeño. Ahí está escondida la grandeza. Jesús nos dijo que si no nos hiciéramos como niños, no entraríamos en el reino de Dios. Así es que siendo personas grandes nos dice, ustedes no lo tienen los chiquitos. Pongan atención en los chiquitos. Jesús, Proverbios también nos dice, miren a la hormiga, aprendan de las hormigas, aprendan cómo están organizadas, aprendan de cómo trabajan, aprendan de ellas, pónganse a ver a las hormigas, es lo que dice Proverbios. Y normalmente a las hormigas pues las matamos, las hormigas pues las pisamos. Las hormigas, ¿quién le va a poner atención a las hormigas? Bueno, la palabra de Dios nos dice, ¿quieres tener sabiduría? Observa a las hormigas. Interesante, ¿no es cierto? Todo lo pequeño, en todo lo pequeño está escondida la grandeza. En todo lo pequeño, en lo más pequeñito, ahí hay grandeza. Así es que no podemos menospreciar lo pequeño porque no significa mucho. Piense bien. Jesús quería darles de comer a 5,000 personas. Entonces les dijo a los discípulos, vayan y busquen comida, vayan y traigan comida para darles de comer a todos. Felipe rápidamente hizo un cálculo aproximado y dijo, no me acuerdo cuántos denarios, 700 denarios, no alcanzarían para darles de comer a todos estos, le dijo. O sea, hizo un cálculo rápido, aproximado. Y él estaba viendo la dimensión del problema. Y entonces alguien vino y le dijo, pero mira, aquí hay un niño y este chamaquito trae su lunch. ¿Pero qué es esto para toda la demanda? ¿Qué es esto? No alcanza para toda la demanda. Son apenas 5 panes y 2 peces. No alcanza para todos. Jesús dijo, tráiganlos para acá. Así es que Jesús los tomó en sus manos, los bendijo. Y después de haberlos bendecido, los puso en las manos de los discípulos. Yo quiero que ustedes vean que Jesús no puso en las manos de sus discípulos unas 4 toneladas de pan con peces, sino lo que puso en las manos de los discípulos seguían siendo 5 panes y 2 peces. Eso es lo que puso en las manos de los discípulos. Y les dijo, vayan y agrupen a la gente por grupos de 50 y de 100 y vayan con ellos y repártanles. Un rey se fue lejos a tomar un reino y les dio a cada uno una mina. Podría ser insignificante para hacer un cambio, pero les dio una mina. Vayan y negocien, les dijo. A cada uno les dio una pequeña parte. Si eran 12 discípulos y a cada uno les dio equitativamente, eso quiere decir que cada discípulo recibió 5
doceavos de una, 5 doceavos, casi la mitad de un pan. Casi la mitad de un pan, un poquito menos de un pan recibió cada discípulo. Pero nada más había 2 peces, así es que cada discípulo recibió 1/6 de pez. Si saben hacer divisiones, ahí están. Recibieron poco menos de medio pan y 1/6 de un pez. ¿Cuánto recibió cada persona que estaba ahí? ¿Cuánto recibió cada persona que estaba acostado? ¿Cuánto recibieron? ¿Están ahí? Nadie levanta la mano. Oh, Dios. ¿Cuánto recibieron, Eunice, por favor? ¿Cuánto recibió cada persona? Hasta saciarse. ¿Cuánto recibió cada persona? Hasta saciarse, ¿no? Hasta saciarse, pero ¿cuánto recibió cada persona? ¿Quién sabe? A ver, ¿no? ¿Cómo que quién sabe? No sé. A ver, hagan matemáticas. No. Dice, Lo único, a ver, ¿qué es lo único que yo tengo en mis manos? Lo único que tengo en mis manos, ¿cuánto es? Poco menos de medio pan y 1/6 de pez. 5 doceavos y qué, pues. Sí, eso es lo que recibió cada persona, al menos al menos lo que tenía cada discípulo. Lo que tenía cada discípulo. Entonces, pues el discípulo dijo, pues yo te doy, toma, ahí te va tu medio pan y ahí te va ¿cómo se llama? Tu Texto, tu sexto de poco menos del 20% de un pez. Ahí te va tu 20% de pez, más tu medio pan. Tómalo. Ok, entonces, cuando le dio eso, ¡pum!, sigo teniendo en mis manos lo mismo. Y le da al siguiente lo que tenía. Y le da al siguiente lo que tenía. Y le da al siguiente lo que tenía. Y siempre tenía en las manos lo mismo. Y le seguía dando al que seguía. De tal manera que de repente le dio, alguien que tenía más hambre le dijo, oye, dame, pues le volvió a dar. Y alguien tenía más hambre, pues le volvió a dar. ¿Cuántas veces le dio cada discípulo a cada persona que estaba ahí? No sé, de acuerdo a los dragones que fueran. El asunto es que todos comieron hasta saciarse y sobró. Y sobró. Entonces, es algo interesante. ¿Cuánto es lo que se tiene en las manos? ¿Es muy poquito? Yo te pregunto, ¿cuánto es lo que tú tienes en tus manos? ¿Es muy poquito? ¿Menosprecias lo que Dios te ha dado? ¿Menosprecias los bienes materiales y espirituales que has recibido porque consideras que son muy pocos? ¿Consideras que es muy poquito lo que tienes? Pues yo te puedo decir que si eso poquito que tienes lo pones en las manos del Señor, lo vas a poder multiplicar muchas, muchas, muchas veces si negocias conforme a las leyes del reino de Dios, conforme a los principios del reino de Dios. No importa que sea poquito, no importa que lo que tú tengas sea diminuto. Hay grandeza en todo lo pequeño en el reino de Dios. Todo lo que tú tienes siendo pequeño, ahí hay grandeza. Todo lo que Dios te ha dado, ahí hay grandeza. Dios ha puesto grandeza en ti, ha puesto grandeza en lo que tú tienes. ¿Consideras que tu salario es muy pequeño? ¿Consideras que tu casa es muy pequeña? ¿Consideras que los bienes que tienes son muy pequeños? Eso es suficiente para empezar a negociar en el reino de Dios. No necesitas empezar a tener las grandes unciones o las grandes riquezas, las grandes sabiduría o los grandes conocimientos de la palabra de Dios para entonces decir, ahora sí que ya tengo mucho, ya voy a dar. Con lo poquito que tú tienes, puedes empezar a repartir y cuando repartas, vas a multiplicar. La mina produjo otras 10. La mina ganó 10 minas. La otra mina produjo 5 más. No fue el trabajo, sino la mina que tenía
el potencial de crecimiento y el potencial de multiplicación. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí. Así es que no menosprecien lo poquito que tienen, no menosprecien lo chiquito, no menosprecien a su familia, no menosprecien a su esposa, no menosprecien a su esposo, no menosprecien la carrera que tienen, no menosprecien el trabajo que tienen, no menosprecien. De eso que ustedes tienen, allí hay bendición y ahí hay grandeza. Así es que si tienen algo, denle gracias a Dios, bendíganlo, agradézcanlo, bendíganlo y negocien. La instrucción del Señor Jesús para nosotros es muy sencilla. Negociar. ¿Listo? ¿Algún comentario que quieran hacer? Ahora nadie quiere hablar. Entonces yo les voy a preguntar. A ver, déjenme ver en la otra página. A ver. Fer Alonso, dinos, ¿qué piensas tú de esto? No te oyes. Creo que está muy clarito esto de negociar. La verdad que cuesta muchas veces, pero como que faltaba algo para darle la que significa esa palabra, negociar. Ok, muy bien. A ver, Raúl Anieva, ¿qué piensas de esto? ¿Tienes mucho o tienes poquito, Raúl? Tengo mucho. ¿Y se puede multiplicar? Y creo que sí. Estoy seguro que sí. Negociando, como tú dices. Hay mucho trabajo. Está enfrente del negocio, en la casa, en los hijos, en los vecinos. Donde te pares hay trabajo. En donde te pares hay negocio. En todos lados hay negocio y yo creo que como hijos recibimos todo, día con día. Todo se multiplica, yo lo he visto en mi familia. Yo me siento ahora mucho más feliz, más tranquilo. Tenemos proyectos y poco a poco el Señor, el Padre, nos lo está dando. Con toda seguridad sé que sí, como hijo de Dios recibes todo. Raúl, sin merecerlo. Si tú regresaras a la casa del Padre y pidieras ser recibido como siervo, ¿te recibirían o te correrían? Me correrían al siguiente día. Sí, seguro. Mejor, qué bueno que estemos recibidos de hijos, ¿verdad? Sí. Porque si fuera Mucho por mejor. nuestro desempeño estaríamos fritos. Totalmente. Sí. Entonces, ¿cómo ves, Hilda? ¿Cómo ves eso? El obrero es digno de su salario. ¿Cómo le entras? ¿Como obrera o le entras como hija? Bueno, yo le entro como hija, pero ¡Ah, bueno, claro! definitivamente como hija, porque tenemos mucho mayor bendiciones. Pero bueno, yo decía que el obrero es digno de su trabajo porque tú decías que si había retribución, y pues sí, sí hay retribución. No, no hay. Si tú eres hija, no hay retribución. Hay salario para el obrero, pero ¿tú eres obrera?
Yujú. Ya se desconectó. Aplicó la de quedarse congelada, Paz. Se quedó congelada. Bueno, ok. Entonces, yo prefiero ser hijo que obrero. He entendido, fíjense, algo muy importante como pastor, he entendido que los resultados que puedan haber en la congregación no dependen de mi desempeño. Dependen de Dios, dependen de que es su llamado, dependen de que es su iglesia, dependen de que Él es el que hace lo que se le pega la gana hacer, no dependen de mi desempeño. Yo no me esfuerzo mucho por la cuestión de agradar a Dios por un buen desempeño como pastor, sino me empeño más bien en agradarle por la fe que yo tengo en Él. La única manera de agradar a Dios es a través de nuestra fe, no a través de nuestro desempeño. ¿Ok? Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, pues ahorita es cuando, si no, aquí le terminamos. ¿Nada? ¿Nadie levanta la manita? A ver, sí, Raúl. Yo me acuerdo de hace algunos años que llegué a la Congre. Tú en una prédica mencionabas que Dios no atiende a necesitados. Oh, sí. Atiende a hombres de fe. Eso les vuela la cabeza a la gente. Entonces ahorita, sí, entonces ahorita que hablabas y decías que hay mucha gente necesitada, ¿cómo funciona ahí? Porque Dios no atiende a... Dios no atiende a necesitados, Dios atiende a gente con fe. A los necesitados los atendemos nosotros. Ok. Yo atiendo a los... Okay. Pero yo represento aquí al Señor, Padre. Exacto. Nosotros somos los que hacemos ese trabajo, pero fíjate bien, si Dios atendiera a necesitados, no habría pobres en el mundo. Pero sí hay pobres en el mundo. Porque si no, Dios sería malo. Así es. La cosa es, Dios atiende a la gente que tiene fe. La gente que tiene fe recibe lo que está pidiendo y lo que está declarando. Como creíste, te sea hecho, dice la palabra, ¿no? Entonces, finalmente nosotros sembramos la semilla del reino. Pero para que la semilla del reino crezca, necesita fe. A fuerza, sí. Ok. Gracias, Rubén. El cojo de la hermosa necesitó fe. Porque le dijeron, levántate y anda. Él es el que se tuvo que levantar. Sí. Él pudo haber dicho, pero es que no me entienden, es que no saben, es que cómo me piden que yo me levante si no puedo. Es que qué falta de empatía la tuya. ¿Cómo me dices que me levante si no puedo levantarme? Si conoces mi condición, mírame cómo estoy. Pudo haberse aventado toda su letanía de quejas y culpabilidades. No se levanta el chavo, ¿eh? No, no se levanta. Pero recibió la palabra, levántate y anda, y el cuate se levantó. Y andó. Así es. Y andó. Muy bien, Rubén. Ok. Dicen, anduvo tarugo. No, bueno, anduvo tarugo un rato, pero ya luego se alivianó. Eso sí. Bueno, ok. ¿Algo más que quieran comentar? Yuju, ¿no? Bueno, pues entonces nos vemos. Que Dios les bendiga muchísimo. Saludos. Camachito, un abrazote, Camachito. Un gusto verte conectada. Saludos a todos. Dios les bendiga muchísimo. Saludos, Ruth. Saludos a todos. Saludos, Erika. Hace mucho que no te conectaba. Saludos también, Erika.
Qué bueno, bendiciones a todos. Dios les bendiga muchísimo. Bye, Buenas bye. noches, bye. Bendiciones. Buenas noches. Bye. Buenas noches.